Bueno, normalmente pues uno gestiona las entrevistas con antelación, patatín, patatán, pero parece que esta la hubiéramos hecho casi ex profeso, porque es la entrevista mejor para hacer después de la lección de cesarismo que nos dio ayer Pedro Sánchez. Don Guillermo Gortázar, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, muy a gusto en esta casa, pudiendo hablar de las cosas que interesan a los españoles, ¿no? Bueno, don Guillermo Gortázar acaba de sacar hace poco un libro que es que viene que ni pintado. El cesarismo presidencial, con la editorial Renacimiento, donde don Guillermo Gortázar, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones a cuenta de alguno de sus otros libros, don Guillermo Gortázar en este pues repasa quiénes han presidido la democracia española y los impulsos que puedan o no haber tenido hacia el cesarismo. ¿Y quién ocupa el centro de la portada, don Guillermo? Pues un señor que se llama Pedro Sánchez, que ayer, si hubiera que pedir una definición de cesarismo, pues sería, mire la comparecencia de Pedro Sánchez ayer, ¿no? Sí, en efecto, hemos padecido un presidencialismo, un poder ejecutivo invasor desde 1977, y yo eso lo relato en el libro como esto es un proceso, no es un aterrizaje del señor Sánchez en el poder ejecutivo dominante, pero en el caso de Pedro Sánchez ya se ha llegado a la cumbre del presidencialismo y ha caído en un cesarismo, es decir, lo que tiene es una situación, digamos, de autocracia prácticamente, y una situación peligrosa porque no sabemos cómo va a evolucionar esto y las resistencias que va a poner Pedro Sánchez a abandonar. Legítimamente tiene todo el derecho de ejercer el poder como mayoría parlamentaria, pero el problema es que es una mayoría que no existe, porque no aprueba presupuestos, no se somete a una moción de confianza, luego estamos en una situación de bloqueo en el que la oposición no puede desbancar al señor Sánchez, y por otro lado el señor Sánchez digamos que se bunkeriza y genera una situación de bloqueo francamente peligrosa y que genera una enorme tensión social en España. ¿Qué es el cesarismo? Bueno, el cesarismo es el resultado de un proceso iniciado en el año 77 con el presidente Suárez, que fue un presidente que tiene todas mis simpatías y reconocimientos por la operación de la transición, pero en España no había, después de 40 años, una tradición democrática y mucho menos de monarquía parlamentaria. Y lo que se heredó del franquismo fue un poder del gobierno muy concentrado, hasta el punto de que la ley orgánica del Estado de 1967 establecía como elemento fundacional del Estado que el gobierno ejercía la unidad de poder y coordinación de funciones, es decir, no había división de poderes. Todos los poderes estaban concentrados en el gobierno. Y entonces es una paradoja o una ironía de la historia el hecho de que ese denostado antifranquismo de la izquierda, sin embargo, lo ejercen sobre la base de cumplir el artículo 2 de la Ley Orgánica del Estado del general Franco, que es la unidad de poder. ¿Esa unidad de poder cómo se manifiesta? Se manifiesta básicamente por una especie de Palacio del Pardo, que es la Moncloa, es decir, de pronto el presidente del gobierno, en vez de ser un primer ministro con un chalecito como 10 Downing Street, lo que tiene es un Palacio del Pardo, como tenía Franco, y con una invasión y una neutralización del resto de los poderes y de las instituciones, es decir, una ocupación que se inicia en el año 77 con el traslado a la Moncloa de la presidencia de gobierno, y con una serie de leyes que, en fin, que están enumeradas ahí y explicadas cómo han funcionado desde el año 77, 78 y fundamentalmente a partir del año 82. Y todo ese proceso ha llevado que todos los presidentes o han aumentado el presidencialismo o lo han aprovechado, pero ninguno lo ha reducido. Y es ¿Quién va a renunciar a poder? Por Dios. Por eso digo en el subtítulo del libro que es una irresistible atracción del poder absoluto. Es decir, el poder no se cede o no se concede a otras instancias si no estás obligado a ello. Entonces, en el caso de cesión de poder muy potente es el caso de don Juan Carlos, que teniendo todos los poderes
Él sabía que una monarquía parlamentaria consistía en que el rey tiene una posición, digamos, de representación y de moderación, pero no de ejercicio del poder, y por eso renunció a los poderes que había heredado de la ley orgánica del Estado y de toda la operación de la transición en el inicio, ¿no? Pero, sin embargo, los presidentes de gobierno no han hecho esto, es decir, han aumentado su poder, lo han incrementado o lo han aprovechado. Y esto sirve tanto para Suárez, para Felipe González, para Aznar, para Rajoy, para todos ellos. Es decir, que es un problema estructural grave, que hay que tener una visión ahora, cuando hay un cambio político hacia la reforma, y la reforma no puede limitarse, como estoy viendo señalar a algunos destacados dirigentes del PP, que establecen que hay que deshacer todo lo que ha hecho Sánchez. El asunto es que eso es muy limitado, porque es que el 90% de las leyes que han permitido lo que hace Sánchez son leyes que vienen del año 77. En consecuencia, lo que hay que hacer es tener una visión, si uno realmente quiere volver al espíritu de la Constitución y a lo que es una monarquía parlamentaria, hay que hacer un repaso del conjunto de leyes, la ley general del Poder Judicial, la ley del Constitucional, todos los sistemas de nombramientos de los presidentes de las cámaras, todas las instituciones de control, en fin, todo eso está legislado de tal manera que permite el presidencialismo, pero no se trata solo de quitar la ley trans o de quitar las barbaridades que ha hecho Sánchez. Hay que mirar hacia el año 77 y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro para que se vea en qué consiste esto. ¿Está Feijóo o está el señor Abascal o está el próximo presidente, el secretario general que tenga el PSOE, dispuesto a modificar el reglamento del Congreso, que es una cosa muy compleja y que la gente no la sigue, pero que es importantísima, porque el reglamento del Congreso es lo que permite al presidente dominar el Parlamento en vez de que el Parlamento le domine a él? Y eso es una modificación que se requiere para empezar a hablar. Es decir, estamos hablando de una ley del año 80, ¿no? Hace usted en el libro una aclaración que creo que es importante. La Constitución del 78 no hace falta cambiarla. La Constitución del 78 tiene mecanismos más que suficientes para poder garantizar una separación de poderes adecuada, y lo que hay que hacer es reformar, como usted acaba de decir, esas leyes de desarrollo constitucional que quizá no han incluido los controles suficientes como para impedir esta deriva progresiva hacia el presidencialismo, ¿no? La verdad es que la Constitución que se hizo en el año 78 es la que se pudo hacer en aquellos momentos y probablemente ha quedado desfasada en el siglo XXI. Es decir, la Constitución no es la Biblia, es decir, se puede modificar, se debe reformar, pero muchas veces el hecho de que sea tan difícil la reforma de la Constitución es una excusa para no hacer ningún tipo de reforma. Por ejemplo, propuse al señor Rajoy en muchas ocasiones que había que hacer reformas y él decía, no, es que la Constitución no hay forma de llegar a un consenso como el que hubo en el año 78. Decir, bueno, pero no habrá, pues entonces en vez de tocar la Constitución de momento hay otras leyes orgánicas y ordinarias que se pueden modificar y volver a lo que es una monarquía parlamentaria. Pero en ese sentido, yo creo que tampoco hay que tener miedo al tema constitucional, porque el problema de la Constitución española es que no prevé ningún mecanismo de remover a un presidente que se atrinchera en Moncloa, en el búnker de la Moncloa. No hay ninguno, es decir, porque vemos que la moción de censura es un mecanismo, digamos, cegado, prácticamente cegado. La moción de confianza depende del presidente del gobierno. Y uno puede incumplir la Constitución y no aprobar los presupuestos del Estado y seguir en la Moncloa como si no pasara nada. Es decir, que estamos en una situación en la que realmente la Constitución no imaginaron los padres constituyentes que se iba a instalar en el gobierno una persona inamovible, pasara lo que pasara. Y en ese sentido, bueno, para empezar, lo que no previeron los padres de la Constitución es que pudiera llegar a la Moncloa un tipo dispuesto a saltarse la propia Constitución como le diera la gana, ¿no? Porque, claro, por muy perfecta que sea la Constitución, si llega al poder alguien que está dispuesto a no cumplirla, pues da igual los mecanismos que pongas. Sobre todo se instala en el órgano, digamos, de control del cumplimiento de la Constitución a un
a un lacayo que le obedece y aprueba la ley de amnistía y cosas de este tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, ha mencionado usted algunas cosas interesantes, algunas reformas interesantes, como por ejemplo que si un gobierno no es capaz de aprobar presupuestos, pues oiga, que convoque elecciones. Eso no depende de la Constitución, eso se puede meter en una de las normas de desarrollo sin ningún problema. O, por ejemplo, el hecho de que el Tribunal Constitucional pues hay que tocarle y a lo mejor pues hay que prohibir que actúe como tercera cámara enmendando al Supremo. Eso tampoco hace falta ponerlo en la Constitución, se puede hacer en las normas de desarrollo. Hay otra cosa que la Constitución permite que no se ha usado y que sería útil. La Constitución no obliga a que las elecciones de Congreso y Senado sean en el mismo día. Se podrían perfectamente contrapear y cada 2 años tener primero Congreso, luego Senado, luego Congreso, luego Senado, como pasa en Estados Unidos, y ayudaría un poco a aumentar el control sobre el gobierno, ¿no? Pues la verdad es que sugiere una modificación de la ley electoral, que es una de las leyes que han permitido la partitocracia y en la práctica, aunque contablemente sea discutible el tema de los nacionalismos periféricos, en la práctica los convierten en árbitros de la situación política española. Es decir, la ley electoral es una de las leyes, fíjese que se promulgó en el año 77 como una ley provisional. Y de provisional no tiene nada, porque la que hizo luego el PSOE fue convertir un decreto ley en ley. Es decir, la ley electoral española ha tenido sus virtudes y su operatividad, pero está demostrando en la práctica que genera partitocracia, un poder excesivo del presidente del gobierno y encima un sometimiento de los nacionalismos periféricos, de tal manera que 5 diputados del PNV y otros 7 de la antigua Convergencia y Unión, que no permiten en sus regiones que se inmiscuya para nada el gobierno de la nación, sin embargo ellos determinan la vida de 48 millones de españoles. Esto es algo insufrible para los españoles, que no entienden cómo podemos estar sometidos a estos individuos que son destructores de la unidad nacional, de la unidad de la nación española, y son destructores de la estabilidad política de una monarquía parlamentaria, y que favorecen un presidencialismo que a la vez es un presidencialismo, o cesarismo en el caso de Sánchez, tutelado. Que es una de las desde contradicciones. Waterloo. No, que es una de las contradicciones. Un señor que pretende tener todo el poder, pero sin embargo está tutelado por 5 diputados del PNV, ¿no? El libro se llama El cesarismo presidencial, editorial Renacimiento, autor don Guillermo Gordázar. ¿Va a firmar usted el próximo fin de semana en la Feria del Libro? No, he firmado ya el día 12 y bueno. La verdad es que tengo una agenda muy prieta de viajes, porque la verdad es que ha salido el 2 de junio y a partir del 20 de junio está todo el mundo de vacaciones, y entre el 2 y el 20 tengo una agenda francamente bueno, ocupada, ¿no? Me gustaría, quedan un par de minutillos de entrevista, pues pedirle a don Guillermo que nos hiciera un pronóstico, porque don Guillermo es un buen conocedor de la situación política española, no en vano pues ha protagonizado en parte esa evolución de la política española. ¿Qué va a pasar ahora, don Guillermo? Porque Sánchez parece querer encastillarse, no está claro que vaya a poder. ¿Se atreve usted a hacer un pronóstico? Bueno, vamos a ver, yo tengo una frase acuñada que yo creo que la voy a registrar en algún sitio. La tengo registrada en mis libros y artículos, que es que la política es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente. Bien. Eso, además, en algún momento te explicaré cuál es el origen de esa frase, porque fue una sorpresa que yo me llevé de un día para otro, siendo alto dirigente del Partido Popular. Y dije, bueno, es evidente que esto es así, es decir, la política es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente. De tal manera que es muy difícil decir qué va a pasar mañana, mucho menos qué va a pasar dentro de un mes, ¿no? Lo que sí es cierto es que si Sánchez continúa en una especie de autogolpe desde el poder, las cosas en España se van a poner muy, muy complicadas y muy difíciles, ¿no? Y yo lo que más parece que pueda pasar en el panorama político español, si es que pretenden llegar al año 27, es una división interna del Partido Socialista, y las dificultades a Sánchez le van a venir más por su propio partido que por sus socios, porque los socios están encantados teniendo sometido al presidente del gobierno.
Y en ese sentido, lo que hay que estar muy atento es al Comité Federal de dentro de unos días, y hay que estar muy atento a las nuevas noticias que se produzcan que impliquen al mismo presidente del gobierno, que está francamente tocado. Bueno, don Guillermo, pues muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Y a vosotros por invitarme.